versículo 17. Una vez más, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Damos una bienvenida a las personas que nos están visitando, a los que no habíamos visto por un tiempo. El Señor me los bendiga. Amén, hermanos. Nos sentimos muy contentos de mirarles. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Y vamos a seguir con esta línea de mensajes, hermano. Es un tiempo en el que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Yo espero en el Señor que los que no estuvieron el domingo pasado vayan a la página de YouTube de la iglesia, y el mensaje, solo el mensaje está puesto en YouTube. No está todo el servicio, solo la predicación. Vaya allí y reciba algo de parte de Dios, hermano. Amén. Seguimos, hermano. Repito, 1 de Juan capítulo 2, verso 12 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Lean conmigo, por favor, todos al unísono. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Dios, bendice esta palabra, que sea de bendición a nuestras vidas, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Pregúntele al que está a su lado, hermano, ¿cuál fue el tema de la predicación de la semana pasada? Pregúntele, espero que se recuerde. Y pregúntele, hermano, ¿el Señor te ha hablado en las últimas semanas? Y pregúntese usted mismo, ¿acaso el Señor ha hablado a mi vida? ¿O he cerrado mi oído? ¿O simplemente no es mi tiempo para que el Señor haya hablado? El tema de este mensaje, repita conmigo: remando contra la corriente. Una vez más, remando contra la corriente. Hay una imagen que quisiera presentar, y yo quisiera preguntar: ¿a cuánto les gusta estar en el agua, a la orilla de un río, en el mar? Podemos recrear una imagen que quisiera utilizar en esta mañana para dar una idea del mensaje. Me recuerdo haber estado en alguna ocasión en uno de los ríos en el área de Arizona, y mientras estábamos ahí me recuerdo haber visto carros cruzando por el río, pero en especial una barcaza con unos muchachos remando contra la corriente. Ellos salieron de la orilla y comenzaron a remar y le ganaban a la corriente. Eran fuertes los muchachos. Iban nadando hacia adelante poco a poco, pero en un instante la barca parece que se estacionó en medio. Y ellos remaban y la barca paradita en medio sin avanzar. Pero a pocos minutos después, mientras ellos seguían remando, comenzó la barquita a ir hacia atrás, aun cuando apuntaba hacia adelante. Ojalá que esté entendiendo mi imagen. Cuando empezaron, remaron, iban contra la corriente avanzando, pero llegó un momento en que se detuvieron, y llegó el momento en que tuvieron que ir hacia atrás, aún cuando ellos seguían remando hacia enfrente. La carrera en el Evangelio, la carrera en nuestras vidas,
va a ser siempre representada durante toda nuestra vida con una lucha semejante, con una batalla similar, en cuestión de buscar cómo seguir hacia adelante en el reino de Dios. Y siempre nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra vida en el Espíritu va a ser medida, va a ser sopesada. Cada uno de nosotros vamos a tener que aprender cómo mantenernos yendo hacia adelante a pesar de las corrientes, a pesar de las situaciones que se nos vayan presentando. Déjame decirte que si pudiéramos entender de alguna manera, el río en el cual rema la barca es un río que puede representar al mundo con todas sus circunstancias. Y la barca es la vida espiritual, el reino de los cielos, es el evangelio de Cristo. Pero los que reman representan a cada uno de nosotros. Y de acuerdo a la capacidad de nuestras fuerzas, nosotros podemos detenernos, podemos regresar o seguir avanzando. La realidad es que en el reino de los cielos no hay corriente, no hay circunstancia, ni hay situación que puedan hacerte regresar a menos que tú decidas hacerlo. Ojalá que usted me esté entendiendo. El hecho que confrontemos toda una vida en batallas, en situaciones difíciles, en problemas, no quiere decir que por esta causa voy a ir hacia atrás, no, porque cada uno de nosotros hemos aprendido algo: no estamos solos. Si hay algo que nuestro Señor ha hecho en promesa, es estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero todo ese beneficio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, cada uno de los beneficios que Dios tiene solamente se producen cuando tú y yo tomamos las decisiones correctas, apropiadas. Cuando desistimos del propósito de Dios, comenzamos a detenernos y con muchas probabilidades pereceremos. Hay una circunstancia que probablemente necesitamos entenderla para poder ser fructíferos, para poder ser vencedores, para poder lograr y ganar el propósito de poder llegar hasta la presencia de nuestro Dios. Cada uno, sin excepción, tiene que saber, tiene que entender, tiene que comprender la voluntad de Dios en su vida como individuos. Es muy fácil como iglesia o como grupo meterse en el propósito de Dios de la iglesia. Entonces entender que el propósito de la iglesia es llevar el evangelio, ganar almas para Cristo, adorarlo, crear discípulos, y podemos entrar dentro de ese paquete como personas, como grupo. Pero tiene que llegar el momento en que tiene que partirse esta idea. El propósito de la iglesia es uno, pero Dios tiene un propósito y una voluntad como individuo. Y si no puedo relacionar mi vida con el propósito que Dios tiene conmigo, estoy, hermano, estancado como la barca contra la corriente, sin poder ir hacia adelante, aunque no puede irse hacia atrás. ¿Estamos entendiendo? Hay una experiencia que me pasó justamente el día de ayer. Y mientras yo estaba hablando con esta persona, él me señaló un punto. Y cuando él señaló un punto y me dio aquella imagen de lo que estábamos hablando, el Espíritu Santo quebró mi corazón e inmediatamente me trajo a mi memoria la manera en que Dios trabaja con cada individuo. Amén. Cuando Dios dice que Él creó al hombre a imagen y semejanza de Él, ciertamente lo creó de esa forma y nos creó a todos. Pero cada uno de nosotros, repito, cada uno de nosotros recibió de parte de Dios una individualidad. Cada uno de nosotros recibió una forma exclusiva de ser y que Dios necesita para que el reino de los cielos avance. Repito, no estoy hablando de la iglesia como grupo, estoy queriéndote llevar este pensamiento como individuo. Quiero hacerte mención de algo que escuché, y esto fue lo que escuché. Dijo: ¿sabías tú, según la ciencia, que cuando se forma el embrión,
puede ser un poquito específico, está bien, me perdona. Cuando el óvulo de la mujer es fertilizado, en ese instante hay una explosión de zinc en ese óvulo, y esa explosión parece hacer brillar todo el óvulo alrededor, y al instante cuando brilla vuelve la luz adentro y aquel óvulo se endurece de tal manera que no hay manera que nada más lo pueda tocar. Esas palabras fueron las que hicieron, espérate un segundo, no he escuchado nada de esto. Y esto que él me estaba diciendo es algo que surge hace 5 años atrás. Y en los últimos 2 años hay una palabra que viene a mi cabeza una y otra vez: te haré a imagen y semejanza. Y solo veo la forma en que Dios toma del polvo de la tierra, forma al hombre, hace un hombre que queda inerte, pero viene nuestro Dios y sopla aliento de vida, y aquel ser cobra a ser un alma viviente. Dios coloca de él. El Salmo, hermano, Salmo 139, versículo 16, dice de la siguiente manera: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. ¿Qué cosa, hermano? Una de ellas. Aleluya. Me decía esta persona con la que hablaba, y me decía: ¿sabes qué es lo que yo pienso? Le digo: dime. Y yo estaba emocionado porque yo estaba haciendo memoria en mi cabeza. Dice: yo creo que en ese instante, cuando hay ese brillo, esto es lo que yo creo de Dios, esta es mi conclusión de Dios. Él dijo así: Dios, a la misma manera que formó en el hombre espíritu, puso espíritu de vida, le da el espíritu de Dios en ese instante. Y cuando Él lo da, ahí se forma, en sus palabras de Él, ¿está bien? En sus palabras de Él dice: en ese instante viene toda la información de su ADN. Pero le digo: espérate, porque el Señor estaba hablando en ese mismo instante, cuando da las características de los ojos, del pelo, de su estatura, de todo lo que va a llevar este ser humano, para que sea especial y único. En ese instante Dios comienza a redactar, o tiene un plan redactado, para que su existencia sobre el mundo tenga un propósito. No simplemente lo hace ser único, sino lo hace para que cumpla la voluntad absoluta de Dios sobre la tierra. De esa manera fuimos creados y formados. Por ende es que es importante que no dejemos pasar tiempo y entendamos cuál es la voluntad de mi Dios en mi vida, en el propósito de Él. Amén. Cuando podemos mirar más a esta forma, entonces vamos a poder ser fructíferos. Pero no solamente fructíferos, entonces podremos ser eficientes en el reino de los cielos. Entonces podremos, hermano, no tropezar con tanta facilidad. Entonces tendremos las convicciones claras de lo que está pasando a mi alrededor. Nada más a manera de información, esta científica que usó este ejemplo, pudieron mirar la fecundación del óvulo con ese estallido de luces. Ella dijo así: Teresa Woodruff, una de los autores principales del estudio y una experta en biología ovárica en Northwestern, descubrimos la chispa de zinc hace 5 años. Y al ver que el zinc irradia en una explosión en cada óvulo humano, fue impresionante. Esto es lo que dice la ciencia. Pero cuando vino a hacer esto, y lo puedo leer y lo puedo llevar hoy en día como una prueba científica, entiendo entonces que nuestro Dios nunca se ha equivocado. ¡Aleluya! Que nuestro Dios, en el instante, hermano, que se fecunda, en ese instante es un embrión, en ese instante hay un alma viviente, en ese instante ya hay un plan determinado. Y bajo esa concepción de idea, nosotros entonces tenemos que comenzar a mirar: un momento, estoy aquí en la tierra. Si yo sé, soy salvo, tengo el Espíritu Santo de Dios, creo en su palabra. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida para trabajar y ser eficientes en el reino de los cielos?
Si hay algo que caracteriza, hermano, la presencia de Dios continua sobre nuestras vidas, es lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. Voy a citar textos demasiado conocidos para nosotros, pero que estoy intentando traer esta idea, hermano, que necesitamos. Verso 16, ¿lo tienen? Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Para yo poder madurar en el plan de Dios, definitivamente no puede haber dudas en mi vida. Versículo 17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Pregúntele a su hermano, oiga, ¿qué es eso de glorificado? ¿Cómo es que seremos glorificados? ¿Qué es eso? Pregúntele, el que está a su lado es maestro en las escrituras. Pregúntele el que está a su lado, conoce las escrituras bien. ¿Hello? Es un reto, ¿verdad? Pero puede preguntarle, hermano, no es broma. Pregúntele. Dígale, hermano, hermana, ¿qué es esto? Porque ciertamente como hijos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo, con Él, pero a la misma vez seremos con Él glorificados. Oye, ese contexto suena demasiado bonito y fuerte para mí. Porque Jesús dijo en cierto momento a esta mujer, oye, no me toques porque aún no he sido glorificado. No me toques porque aún no he subido al Padre. No me toques porque aún no he estado ahí. Y todo lo que estamos mirando en este día es que el permanecer en la lucha, el permanecer, hermano, sirviendo al Señor, tiene como beneficio principal que podamos llegar a su presencia, que podamos estar ahí. Los otros días yo he dicho de esta manera, nuestro hermano Bernardino decía el viernes, ¿no? ¿No quieres ir a la presencia de Dios? Muérete. Y esto es algo que yo he predicado siempre. ¿Quieres irte al cielo? Ya, muérete, es cierto. O sea, pues si quieres ir, no quieres seguir sufriendo, vete con Él. Aleluya. Espérese, tranquilo. Esa es la verdad. Yo sé que nadie quiere salir corriendo para irse, a menos que se quiera ir al infierno, ¿está bien? Digo, porque hay algunos que quieren ir rápido y se quitan la vida. Y todavía por ahí hay algunos predicadores que están diciendo que estos pueden ir al cielo todavía, ¿sabe? Esto no funciona. Ciertamente nadie quiere irse tan rápido, pero sí te hago una pregunta. ¿Cuál es tu función? ¿No te quieres ir? No me quiero ir. ¿Cuál es la función mía? ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor me hizo? ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida? Y yo pueda ser eficiente, fructífero en el reino de los cielos. No se ponga triste. En la primera carta de Juan nosotros leímos en el capítulo 2, en el verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué más, hermano? Si alguno ama al mundo, Ya se les perdió, bien lo leo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que vale la pena que tengamos que hablar algo, porque creo y estoy convencido que mucha gente en la iglesia simplemente no ha entendido este concepto de mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aun cuando nosotros podamos seguir más adelante hablando y enseñando de la escritura, nosotros vamos a encontrar que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero seguimos actuando con inconsciencia. Seguimos actuando sin percatarnos de lo que no agrada a nuestro Dios, amando las cosas que están en el mundo. Pero tendremos que definir entonces qué es el mundo. ¿En qué consiste esta declaración en las escrituras? Pero voy a hacer mención un poquito, pero sigamos leyendo versos 16 y 17 de primera de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué cosa? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.
Y aún agrega en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan en el versículo 16 va a rescatar cosas que están asociadas con el mundo si no tenemos cuidado. Una de ellas es la carne. Lo otro son, ¿qué cosa? Los ojos y la vanagloria. Cada uno de estos tiene sus aspectos para poderse entender. Cuando nosotros hablamos del mundo, ¿qué es entonces lo que yo pretendo identificar para no asociarme con él? Cada uno tiene su propia interpretación. Cada uno define lo que para él es correcto o no. He encontrado tantas ocasiones la palabra, esto es lo que yo creo. Si de esta manera es la manera que yo pienso. Por eso no me gusta esto, no me gusta aquello. Oh, yo puedo ir a este lugar, o puedo ir al otro, o puedo relacionarme con estos, con aquellos, porque para mí no tiene ningún problema. Lo que no se da cuenta que la asociación con todo aquello que no pertenece al reino de los cielos trae perturbación. Trae engaño, trae ignorancia, trae conflictos, trae pleitos, trae adulterios, trae chisme, trae fornicación. Todo lo que tiene que ver con una asociación no santa delante de Dios, tarde que temprano va a afectar su vida. ¿Sabe que hay tanta gente? Me recuerdo hace tiempo que escuchaba a esta persona, oiga, sí vamos a la iglesia. Pero voy a usar la palabra, si nadie se sienta aludido, por favor, porque hace muchos años de esto y sé que eso se repite siempre. Esta persona, el cónyuge, no deja de tomar, no deja de maldecir. Llegamos a la iglesia y parece que todo está bien, pero ore por nosotros. Porque mi esposo quiere servir al Señor, pero no puede dejar ni de tomar ni de maldecir. Él se arrepiente y llora, pero no puede avanzar. Bien, se está encontrando con una lucha, con una resistencia el individuo, pero que no tiene ni la fe y no tiene las convicciones para ir. Escuche bien, amar el mundo implica dos cosas. Dos, no hay convicciones en el corazón y no hay fe en quien ha creído. Simple. Amar el mundo es hacerle fácil participar en... Mire, yo le voy a decir esto para que me entienda. Es tan fácil amar el mundo que es tan fácil involucrarse con personas pecadoras en fiestas, en reuniones, y todo parece que para este individuo todo está normal. ¿Está bien? De hecho, defendemos a los que llamamos amigos, amigas, compañeros. No, son buenas personas. Maldicen, beben, adulteran, están felices contigo y tú sigues defendiéndolos pensando que todo está bien. Son mis mejores amigos. Y decimos que somos cristianos. Escuchen, tiene que desechar esas personas. Y no estoy hablando de eso. Pero si usted no es el testimonio de ellos, usted mismo los está llevando al infierno. Aleluya. Perdón, pero yo tengo que seguir hablando en estos términos. Aleluya. Si la asociación con el mundo, usted no pone un alto con el mundo, usted se asocia, usted se vuelve enemigo de Dios de la misma manera. ¿Por qué? Porque le está cerrando la puerta del reino de los cielos al que usted dice que es su amigo. Porque en lugar de exhortarlo para que se vuelva a Cristo Jesús, usted lo acompaña para que haga sus cosas. Santo, aleluya. Aleluya, Padre. Gracias. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Tengo que usar lo que ven mis ojos, ¿está bien? He dicho en el pasado, oiga, cuando pone su fotografía en Instagram, en Facebook, en todas esas cosas, hay un montón de fotografías muy sexuales, muy atractivas, de hijas de Dios. Y algunos hijos de Dios posan como si fueran modelos. Oiga, parece normal, porque eso es normal para el mundo. Pero usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Aleluya. He dicho en el pasado, tenga cuidado cuando monta fotografías.
Porque varios montan fotografías con amigos y se ven las botellas de vino, se ven las botellas de cerveza, se ven la forma de vestir y usted anda feliz entre ellos. Y eso es lo que agrada a sus ojos. El que ama el mundo, el que vive bajo la pasión de la carne, de los ojos, ama eso. Aunque usted diga que usted no lo hace. Pero usted comparte, usted vive de su mismo pecado. ¿Estamos acá? Amén. Y la vanagloria de la vida. Es la última parte que utiliza Juan ahí. ¿Pero qué es la vanagloria? No es sino el orgullo. Las pasiones muy personales. La admiración de otros. Oiga, la gente hoy en día está mirando que los demás lo admiren. Está buscando que los demás lo acaricien, que los demás le pasen la mano por encima. Están buscando que le señalen su forma de vestir, que le busquen qué bonita se le ve la corbata, qué bonito se le ve el vestido. Aleluya. Y estamos envanecidos con esa actitud. Ayúdanos. Si hay algo que nosotros tenemos que vigilar y cuidar, hermano, no es lo externo. Aleluya. Si hay algo que tenemos que comenzar a cuidar es mi vida espiritual, mi alma, mis palabras. Decíamos la semana pasada, cuida tu carácter, Amén. cuida tu conducta. Tenemos que empezar a vigilar cómo anda mi alma, cómo están mis ojos, cómo está mi boca, cómo están mis oídos. Y para que nadie se sienta incómodo, a muchos de nosotros que se le va el ojo y piensa que es normal. Pero cuando el ojo se empieza a ir, hermano, lo que hay en esto es pasiones desvergonzadas. Para que me entienda, vergonzosas. Pero es una actitud desvergonzada que el Hijo de Dios tenga que estar volteando a mirar. Que la hija de Dios tenga que estar admirando. Oiga, es terrible. Yo sé que aquí no pasa, pero usted encuentra grupos de personas llamadas cristianas examinando los modelos, admirando el modelo. Qué bonitos ojos, qué bonito pelo, qué bonito cuerpo. Y para qué decir lo que hacen algunos varones. Santo. Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Santiago capítulo 4, leemos versículo 1 al 5. Mientras usted lo busca y pudiera regresar a la vanagloria de la vida, hay un término que se utiliza mucho en el mundo. Aquí, gracias a Dios, pues no podemos señalar nada, pero hay muchos, hermanos, que les gusta ser admirados por su ministerio. Me recuerdo que hay por ahí algunos que si usted no los anuncia como doctor, los hombres se enojan. Quieren ser reconocidos por lo que ellos han aprendido, por lo que ellos han conocido. Y obviamente, como yo no soy del tipo de persona que le gusta ni que lo alabe ni andar alabando personas, pues choca muy fuerte conmigo, ¿no? Pero quiero dejar un momento eso, que es de los ministerios dentro de la iglesia, donde algunos toman los ministerios solo para que los observen, donde toman los ministerios solamente para que digan que es alguien. Sí, olvidándonos, hermano, que ese estilo de vida y esa actitud, todo lo que nos va a llevar son a fracasos. Los ministerios se toman, pero para que el nombre del Señor sea glorificado. Los ministerios se toman para que Él sea el que reciba honra y gloria. Si alguna habilidad, talento, ministerio tienes, don, no es para que tú te sientas cómodo o para que tú te sientas orgulloso. Es para que Él lleve la gloria, para que Él lleve la alabanza. Cuando te dejas usar es para que Él se glorifique. El pastor no tiene que venir a felicitarte. Nadie tiene que venir a acompañarte, porque Dios te llamó a ti, no a ningún otro. ¿Estamos ahí, hermano? Santiago 4, versículo 1 al 5 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Viene Santiago a decir, oye, el problema no está afuera. El problema está en los deseos, en las pasiones que tenemos, en las decisiones que nos llevan, que nos arrastran a actuar, a hacer de esta forma. En el versículo 2 leemos codicias. Y no puedes alcanzar combates o peleas y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no, ¿qué? Pides. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Mire bien la última frase, porque de pronto parece que Santiago dice, oye, espérate una cosa, no recibes porque no pides, pero inmediatamente agrega la frase, pero pides y no recibes porque pides mal, y agrega la última frase, que esto es lo que tiene que entenderse en todo lo que hemos leído hasta al menos verso 1 y verso 2. Para gastar en vuestros deleites. Porque a veces estamos pidiendo a nuestro Dios simple y llanamente para satisfacernos. Mire, hasta por nuestra necesidad tenemos que ser sabios para pedir. Hasta por lo que nos hace falta tengo que entender. Me he dado cuenta tantas veces que mientras estoy orando tengo que decir, Señor, perdóname si estoy orando en una dirección contraria. Hay veces que nosotros, solamente hay veces como un modelo, como un ejemplo, a veces estoy orando por esto, no pasa absolutamente y parece nada, y parece que por dentro me está diciendo, ¿por qué insistes en esto? Hay veces, hermano, que nosotros simplemente estamos orando porque creemos que nuestro Dios está a nuestro servicio para hacer lo que nosotros queremos. Se nos olvida una vez más entender lo que Dios quiere para nosotros. De aquí es donde tengo que hacer la pausa. Para poder entender cómo Dios habla, tengo que comenzar a relacionarme con Él, conocerlo a Él, tener una relación íntima y personal, entender mi función, entender mi propósito de parte de Dios, no mis planes, no mis propósitos en el mundo, sino el plan, el propósito de Dios en mi vida. Cuando puedo relacionarme con mi Dios y entiendo, porque comprendo a mi Dios, entonces tendré también, hermano, esta oportunidad maravillosa de comprender cuando tengo que avanzar y cuando tengo que detenerme. Pero en muchas ocasiones ni avanzamos ni nos detenemos porque no sabemos pedir. No hemos entendido lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Es, hermano, muy importante que entendamos cuál es la relación que estamos teniendo con nuestro Dios. Es muy importante, repito, que comencemos a sopesar, que pesemos cuál es esta relación que me permite tener comunión con Dios. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros, corrección, se nos hace tan difícil comprender lo que Dios quiere decirnos? ¿Cuántos de nosotros tiene esa práctica y esa relación con nuestro Dios para poder escucharlo y entenderlo? Porque las dos cosas son posibles en el cuerpo de Cristo. Si hay algo que repito, lo más importante que en este tiempo necesitamos es que nosotros aprendamos, hermano, a discernir la voz de nuestro Dios con la voz del mundo y de nuestra carne. ¿Está bien ahí? En el mismo libro de Santiago, en el versículo 4, Santiago 4, verso 4. Quiero ir cerrando la introducción para poder entrar a la predicación, hermano. ¿Está bien? ¿Todo lo tienen? Amén. Si cree que el mensaje ha sido fuerte las últimas semanas, siga leyendo su Biblia, hermano. Verso 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras. Espérese un poquito. ¿A quién le está hablando? Oh almas adúlteras. ¿A quién le menciona de esa forma? No es sino el que vive por los ojos, el que vive por la carne, el que ama el mundo, el que no puede discernir entre lo santo, el que no puede darse cuenta entre luz y tinieblas, lo vive todo junto. No hay discernimiento alguno.
Decíamos unas semanas atrás, si hay algo que la iglesia está padeciendo es de discernimiento. Y el discernimiento se lleva, lo carga en todos sus sentidos, en todo el poro de su piel, por una sola razón: sigue ignorando las escrituras. Y al seguir ignorando las escrituras, jamás podrá discernir entre lo que es correcto y lo que no es, lo que es espiritual y lo que no es. Hay un momento en que Pablo dice: mire, con los espirituales hablamos, ¿qué cosa? Espiritual. Y a los carnales, déjenlos a un ladito. Usted no se va a hacer a la carne, ¿cierto? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escucha lo siguiente: cualquiera pues que quiere ser amigo ¿de quién? Del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por ende, la insistencia de mi persona para usted y para mí mismo. Porque sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, nuestra actitud nos hace asumir que todo está bien. Pero cuando el mundo está metido en parte de mi vida, aunque venga a la iglesia, aunque yo parte tiempo para estar con el Señor, si tengo amistad con el mundo, en ese mismo instante, todo lo demás, toda relación, todo concepto está abolido. No hay términos medios: o estás con el Señor o estás con el enemigo, o estás en el reino de los cielos o estás en el mundo. No hay término medio. Más claro, tibio te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Más te valiese, ese es el lenguaje, más te valiese. Mejor ser frío que tibio. Porque lo que está atestiguando el tibio es que sabe, entre comillas, quién es Dios. El que pasa con apariencia sabe quién es Dios. Para este habrá un tremendo dolor en el alma cuando despierte un día, como el rico estando ¿en qué? Perdón por mi aseveración tan fuerte. O pensáis, mire bien versículo 5. O pensáis, porque esta es la parte más importante de todos estos 5 versículos. Verso 5. O pensáis que la escritura dice, ¿cómo? En vano. Vamos a repetir esa frase. O pensáis. Cambiémoslo. O pensamos. O pensamos que la escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oiga, mire, dice Santiago: ¿o acaso estás ignorando? ¿Acaso ignoramos que el Espíritu Santo, del cual atestiguamos que está en nosotros, nos anhela celosamente? Eres una propiedad exclusiva, privada de parte de Dios. Tú y yo venimos a ser una propiedad, hermano, que nada ni nadie lo puede tocar, porque es exclusivo para el Señor. ¡Aleluya! Queremos entender lo siguiente: cuando nosotros no cedemos, cuando nosotros seguimos involucrados en relacionándonos con el mundo y las actividades del mundo, con las actividades deshonestas, corruptas, cuando nosotros seguimos en este plan de no distanciarnos del mundo, de las cosas que nos perjudican, en tarde que temprano nosotros vamos a chocar con lo que nosotros llamamos Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegue ese momento, escuche bien, consecuencias: conciencia cauterizada. ¿Sabe por qué muchos no se vuelven? ¿Entendió lo que acabo de decir? Conciencia cauterizada. Sabe, pero no pasa de saber. Tal convicción no está en el corazón. Es el que está remando. Escuche, está remando y está estacionado en medio. Avanza con su vida con apariencia de cristiano. Está caminando con apariencia de ser espiritual, de hombre de fe, de mujer de fe. Está estacionado. El problema que no se está dando cuenta, que cuando se camina en esa forma, va a llegar el momento en que la corriente lo va a terminar por arrastrar. Y lo que parecía que estaba surgiendo bien, ya mañana no tendrá importancia. De esta manera les pongo un ejemplo. Cuando era niño,
Lo que nosotros llamamos homosexualismo era vergonzoso aún hasta para los mismos homosexuales. Tomarse de la mano, olvídese, andarse besando peor, era una condenación terrible. Pero la gente los empezó a observar y lo empezaron a mirar como algo, ¿qué cosa? Pues un poco normal. Pero cuando hemos crecido nos damos cuenta que aquella actitud que se tenía ha sido aceptada completa y totalmente. Estamos aquí, hermano, presten mi atención, porque estoy tratando de poner este ejemplo. Lo que era o que fue simplemente aceptado en un tiempo, mañana se convierte en normal. Hoy tienen leyes para que se puedan hasta casar. Lo que poco a poco avanzó. La vida del hombre en el espíritu, cuando comienza a ceder y se mantiene en una posición asociado con el mundo, mañana lo va a llevar a pecar igual que cualquier hombre del mundo. No hay un proceso en el cual nos podamos decir, si yo me mantengo así, yendo a la iglesia, mantengo mis amistades, mantengo mis pláticas, mantengo mis programas, yo voy a la iglesia, creo en Dios. Hermano, todo lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Dice la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano. En otras palabras, lo que dice Santiago, ¿acaso estás pensando que es un chiste? ¿Acaso estás pensando que es un cuento, que el Espíritu de Dios mora? Pero cuando no hay convicción de santidad, no hay Espíritu Santo en nuestras vidas. Oiga, si la Escritura dice que Él da testimonio de que somos hechos hijos de Dios, es porque hay una verdad absoluta de parte de nuestro Dios. Vaya por favor en el libro de Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Es lo que ya leímos, hermano, ¿está bien? Pero quiero que volvamos nuevamente a esto y quiero que lo personifiquemos. Vaya conmigo por favor y leamos de esta manera. Repita conmigo: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Una vez más, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Con ese término y no quisiera regresar porque me falta un poquito de material. Pero creo que ustedes recuerdan los mensajes que estuve trayendo acerca del carácter de Dios. Si el que está en mí, llamado Espíritu Santo, da testimonio que soy hijo de Dios, es por una simple y llana razón. Porque mi carácter, mi fe, es similar en el carácter de Dios. Espero que no se me confunda. No estamos hablando como Dios. Estamos hablando en el carácter comunicable de Dios para con los hombres. Hemos predicado y hemos enseñado esto una y otra vez en las últimas semanas. Para yo reconocer por el Espíritu Santo, o yo entender por el Espíritu Santo que soy hijo de Dios, es porque estoy viviendo. Ahora, escúcheme bien esto. Por eso yo decía, no hay sombra de duda ni de confusión. Porque si el Espíritu Santo está hablándote a ti y sabes que mañana, aunque el Señor te llamase hoy, tú vas a estar en su presencia, es porque no hay sombra de duda. Hay convicción en el corazón y en el alma. Y si no hay esa convicción, necesitamos comenzar a mirar dónde me perdí. Ahora sí puedo decir, mire, ¿quieres estar con el Señor mañana? Muérete. La muerte no tendría que causarte el menor problema, ni miedo, ni inseguridad. Por el contrario, yo he predicado de esta manera: la muerte es la pura llave para que puedas entrar en el reino de los cielos. La muerte es la llave para estar delante de su presencia. Y decía Pablo, yo no sé realmente qué escoger, si estar ya allí o quedarme aquí por causa de algunos de ustedes. Alabado Dios. La convicción, hermano, la convicción es la que te hace ser hijo de Dios. Decía la semana pasada,
Tú y yo podemos decir que somos cristianos. Tú y yo podemos aseverar que creemos en Dios. Y como dice la Escritura, también los demonios creen. ¿Y qué cosa? Y tiemblan. Eso no hace diferencias. Llegué a decir de esta manera: puedes pasar tu vida en la iglesia, tampoco te va a salvar eso. Es la vida de santidad que puedes vivir alejado del mundo, apartado para Dios, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ay, santo! Dale un aplauso al Señor. Vaya al libro de Romanos 8, en el versículo 1, rapidito. Usted puede leer en casa del versículo 1 al 9. Quería tocarlo, no va a haber tanto tiempo. Así que por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche una vez más. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo puede subrayar? Para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Preste atención. Los que no andan. Los que no andan, repita conmigo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, los hijos de Dios, una vez más, no adquieren, no es posible que haya condenación en ellos, los que están en Cristo, pero los que tienen el testimonio del Espíritu Santo es por una sola razón: no andan conforme a la carne. ¿Me está siguiendo? Amén. Andan conforme al Espíritu, pero repito, creo que el problema grave es no terminar de entender lo que es el mundo y lo que es la vida en el Espíritu. Porque las dos simplemente son dos vidas completamente opuestas. La luz nada tiene que ver con tinieblas. Es como la ignorancia, en nada se parece a la sabiduría. Es como el sol, como alumbra mediodía con la medianoche. No hay manera de que se pueda relacionar. Para esto nosotros tenemos que comenzar a vivir. Gracias a Dios por lo que han vivido siempre así. Pero el testimonio de la vida de la iglesia nos ha enseñado que la iglesia, en muchos casos, como personas, como individuos, nunca han nacido de nuevo. No voy a hablar más de eso. Verso 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo voy a resumir, va a tener que sacar tiempo en casa. Lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en esta fracción dice de esta manera: el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de Dios, el mandamiento de Dios para nuestras vidas es lo que hace la diferencia. Explicaba la semana pasada este punto. Si nosotros aprendemos a andar con una conducta apropiada, es porque estamos en observancia de las Escrituras. Si no hay observancia de las Escrituras, tu conducta, mi conducta, nunca va a ser agradable y aceptable a nuestro Dios. Podemos tener, mire, perdón por lo que voy a decir, escúcheme bien. Por muchos años, en mi propia vida, en la vida de otros, observando, nos hemos dado cuenta, usted se ha dado cuenta, que un gran número de los que llamamos cristianos ha vivido siempre muy tradicionalmente como una simple y llana religión. Como el católico sentado en la banca, el evangélico sentado en la suya. No, el protestante sentado en la suya. El testigo de Jehová sentado en la suya, el mormón sentado en la suya. Porque a lo largo de los años, lo que debería de ser vida en el Espíritu se formó en una simple tradición de vida. Voy y vengo a la iglesia, y se olvidó del propósito de Dios en su vida. Mire lo que empecé diciendo. Estamos remando contra la corriente todos los días.
pero a la misma vez parece que nos olvidamos lo que Dios quiere de mí. Por eso intenté deslindar que no me refiero a la iglesia como cuerpo, me refiero al individuo. Y nuestro Dios está buscando verdaderos adoradores. Está buscando entre los hombres y mujeres verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿En dónde están? ¿En dónde estamos? Lo que Él busca, repito, son verdaderos. Oiga, ¿por qué el Señor tenía que usar esa frase? No tenía simplemente que usar, estoy buscando a los que me aceptaron, a los que dijeron, te acepto, Señor, como Salvador. A esos estoy buscando. No, esa no es la aclaración del cielo. Esa no es la declaración del Padre. Esa no es la declaración del Hijo. La declaración del Hijo es, estoy buscando hombres que adoren en espíritu y en verdad, que pueden distinguir, que pueden separar lo del mundo, el pecado de sus vidas, y pueden actuar, hermano, en congruencia. Escuche, pueden vivir en congruencia con las Escrituras. Brinquemos un poquito. Versículo 5, ahí mismo donde estábamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es algo natural, normal. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Muerte. Oye, pero estamos dentro de la iglesia. Este es el punto de partida para cada uno de nosotros. Hermano, perdóneme en el nombre de Jesús si alguno en su sensibilidad se siente mal. Pero hay uno que está allá que a mí me está demandando. Hay uno sentado en el trono que está detrás de mí. Hay una situación, hablaba voy a usar esto, hablaba con hermana Mari. Hay una situación que tengo un año que el Señor está hablando a mi corazón y no sé por dónde ir. Porque es necesario a veces hacer algo. Y todo lo que he estado haciendo en un tiempo, ¿para qué? Es intentando que yo escuchemos la palabra de Dios para corrección. Intentando que sea Dios el que hable. Algunos, repito, algunos siguen perdiendo su tiempo. Te alabo, Dios, aleluya. Siguen viviendo como no conviene, asociado con el mundo en muchas cosas. Asociado con el mundo es comportarse como se comporta el mundo. Te alabo, Dios. Nadie se sienta mal. Usted no le puede decir al pastor que no vino a la iglesia porque tuvo que hacer esto, y resulta que otro miembro de su familia dice otra cosa. Y yo digo, sangre de Cristo, guárdame a mí, que no juzgue a mis hermanos. Alguno dice una cosa que no tenía que haberla dicho. No diga nada. Si usted tiene que hacer algo, hágalo entonces. No mienta. Eso es parte del mundo. Ahí es muy difícil para muchas personas quitarse el mundo de su espalda. No entienden por qué no pueden hacer lo que hacen los otros. Algunos anhelan las riquezas que tiene el mundo. Algunos están anhelando las cosas que satisfacen el mundo. Algunos están buscando que, mire, perdón por lo que voy a decir. Nosotros hemos escuchado tantas cosas que de pronto te quedas espantado con algo. Oiga, somos capaces en muchas veces, sin entender lo que estamos diciendo, que yo quiero que mi hijo sea el gobernador del estado. Yo quiero que mi hijo sea el presidente. Yo quiero que mi hijo sea el alcalde. Y lo que estoy deseando con eso es que mi hijo se asocie con el mundo y termine siendo un pecador igual que ellos. Yo sé que escuchamos en muchísimas predicaciones, sé que escuchamos tanta información que es del mundo. Hermano, el conquistar el mundo y la iglesia gobierna el mundo, eso es mundano, eso es pecador. Eso no es de Dios, no pertenece al reino.
Escuchaba, decía mi esposa ayer, les decía, escucha lo que está diciendo esta persona. Somos princesas cantando. Somos princesas. Y nadie se mete con los hijos de Dios en el cántico. Y cuando lo escucho, digo, escucha. A Jesús lo crucificaron. A los apóstoles los sacrificaron. La iglesia ha sido sacrificada en todo tiempo, ha sido perseguida, pero hoy en día escuchamos tanto cántico bonito. Nadie se mete con los hijos de Dios porque somos los reyes. Reyes y sacerdotes. Y es un pensamiento mundano, diabólico. Somos reyes y sacerdotes para adorarlo a Él. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes para interceder por Él, para que tú intercedas por mí. Somos hijos de Dios, sí somos, voy a usar la palabra príncipe si quiere princesas, pero para darle honra y gloria, para que el mundo conozca que hay santidad, que hay pureza, que existe Dios. No para intentar tomar posiciones. El problema de todo este mundo que está dando tanta predicación mundana que se está dando es la siguiente. Gana el mundo para que cuando Cristo venga tú la presentes. Busca que tu hijo sea el que gobierne. Y nos hemos equivocado tanto en esa forma. No, dile a tu hijo que vive en santidad como tú. Dile a tu hijo que desarrolle fe como tú. Dile a tu hijo que busque los dones del Espíritu Santo como tú. Dile a tus hijos que sean maestros en la palabra de Dios como tú. Dile a los hijos que tienes que sean ministros como tú. Eso es lo que necesitamos entrar, salir del mundo, entrar en la vida espiritual. No podemos seguir asociados con el mundo, con nuestras actitudes y hasta nuestros pensamientos. Oiga, óyeme, hay una cosa que yo admiro muchísimo. Son los himnos de gloria, los cantos viejitos que teníamos. Hoy en día hay tanto cántico que más glorifica a los hombres. Igual como ministerios, glorificando a los individuos en lugar de glorificar al Dios del cielo. ¿Estamos ahí, hermano? En el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 8, vaya por favor, brinque un poquito al versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero algo más pasa. ¿Qué dice, hermano? Ni tampoco pueden. Una vez más, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver si podemos resumir para ir terminando. Persona que vive sujeta a la carne, asociada con la carne, de ninguna forma, de ninguna manera podrá sujetarse a Dios nunca. ¿Estamos ahí? Versículo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, más bien, ¿seguimos leyendo, hermano? Amén. Sino según el Espíritu. Y hay una frase que yo siempre le he citado: si es que el Espíritu de Dios mora. Y hay una interrogante, ¿no? Para poder, según el verso 9, para poder escapar de los lazos de la carne, de los deseos de la carne, es necesario vivir según el Espíritu. Pero va a utilizar esta frase: que el Espíritu, ¿qué dice, hermano? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, mire bien lo que escribe Pablo a los romanos. Escucha bien: si vives en el Espíritu, es porque el Espíritu Santo mora en ti. Pero si no vives conforme el Espíritu, es simple. El Espíritu de Dios ahí no está. ¿Me está siguiendo? ¿Alguno ya se me cansó? Bueno, está tan caliente, está rico, hermano. Ya voy a terminar, deme media hora. Sangre de Cristo, hermano, ya estoy sudando. Aquí yo también, hermano. Aquí está más cerquita que allá. Hebreos capítulo 12, voy terminando, no se preocupe. Denme unos minutitos y ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. ¿Lo tienen? Hay este verso que quisiéramos leer. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué cosa? Paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo
no se salga del camino, sino que sea sanado. Una vez más, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Verso 13, subraya esa parte, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se recuerda lo que citamos del Salmo 139? ¿Qué leímos del Salmo, hermano? Mi embrión vieron, ¿qué cosa? Tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. ¿Qué cosa, hermano? Una de ellas. En el propósito que Dios tiene para con nosotros. Es bien importante, hermano. Según el versículo 12 y 13. De lo cual levantad las manos caídas de las rodillas paralizadas. Corrección en esta porción. Lo que estamos nosotros entendiendo es lo siguiente. La razón que no hay una asociación con una vida espiritual, con una vida de fe saludable, es por dos cosas. La falta de comunión y la falta de reconocimiento a nuestro Dios. Por ende es para mí importante que entendamos la siguiente frase: mi embrión vieron tus ojos. Acuérdate una cosa: desde el momento de la concepción, Dios ha estado ahí presente. En el momento de la concepción misma, allí en aquel instante viniste a ser un alma viviente. Y Dios te observó, te miró, y desde ese instante se propuso un plan para tu vida, propósito para tu vida. Versículo 13 de Hebreos 12. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Lo que nosotros estamos encontrando es que, hermano, el camino del Señor va a ser formado por tus decisiones. Oiga, es fácil decirle: Señor, guárdame, haciendo lo que tú quieres. Señor, no permitas que me desvíe, y vivimos como vive el mundo. No hay congruencia en nuestra oración y nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra conducta. La realidad es que si mi conducta no está asociada con mi oración, estoy orando ¿como qué? Como el que no sabe pedir. Quiere que el Señor lo guarde, guárdate. Quiere que el Señor te guarde en la santidad, vive en la santidad. ¿Quieres vivir en fe? Pues practica la fe y dile que te ayude. ¿Quieres vivir en santidad? Necesitas tener inteligencia. Bien, pídesela al que da la sabiduría, y recibirás sabiduría, pero porque hay intención de agradar a Dios. Hermano, perdóneme. No podemos decir que quiero agradar a Dios cuando mi vida camina como sea, como corrientes o como las olas del mar, sin convicciones, sin fe, sin testimonio dentro del corazón. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, si tú y yo no entendemos que el que nos aprueba, el que está a nuestro lado para observarnos es Él, entonces va a decir, cuando no hemos entendido eso y andando por nuestra vida como nosotros queremos, es muy sencillo: ya hemos sido reprobados y no nos dimos cuenta ni cuándo. Por ende, conciencias cauterizadas. Mire, solo un ejercicio, ya termino, no se preocupe, deme 5 minutos, termino. ¿Cuántos de ustedes desean, escuchen, cuántos de ustedes tienen deseo en su corazón que sus hijos tengan ministerios de Dios? Amén, amén. ¿Alguno desea eso? Amén. Comienza en tu casa. La verdad es que lo que yo deseo de mi hijo es lo que ellos tienen que mirar de mí. Si yo les enseño pasividad, pasivos van a vivir. Si yo les entiendo, un escritor, creo que el nombre es John Webber. Él dijo de esta manera:
nosotros tenemos que saber ser implacables. Cuando miré la expresión que haces sobre un libro que él escribe, ¿qué es lo que quiere decir él? Implacable para él es esto: implacable con el mundo, implacable con el pecado, implacable con la carne, implacable con los sentimientos, implacable con los ojos, implacable con los oídos, implacable con mi boca. Porque lo que él estaba explicando es esto: quiero que mi hijo sea como yo. Este hombre hace una frase que yo he estado buscando en mi cabeza y en mi corazón. Debo de parar con la expresión, y esto es personal, está bien. Debo de parar de decirle a mi hijo: sé mejor que yo. Yo quiero que sea igual que, yo quiero que mi hijo sea igual que yo, pero tengo que demostrarlo en la fe. Quiero que desarrolle la fe. Quiero que desarrolle ministerios, pero tengo que darle el modelo. Mientras no hay modelo, no está esperando cosechar donde no sembró. Siembra conflicto, pleito en casa, eso es lo que va a obtener de los hijos. Yo decía el otro día, gracias a Dios por los que aún con el mal modelo, con el mal ejemplo, todavía pueden servir al Señor. Gracias a Dios por eso. Pero tenemos que ser aprobados. Y si no somos aprobados en una examinación, piense, ¿desde cuándo pasó eso? No tiene que decirme a mí. Con esto termino. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, cuando la vida espiritual ha surgido, cuando no eres asociado con el mundo, cuando no estamos asociados con la carne. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni qué cosa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Escucha bien esto. Tres condiciones estamos mirando. Póngase de pie si quiere para que descanse. Ya estamos terminando. Hay creyentes hoy en día que pueden estar remando contra el mundo y no se detienen. No importa lo que pasa en sus vidas y qué tan fuertes sean las situaciones, avanza. Sigue caminando. Présteme atención, por favor. ¿Está bien? Existen, repito, cristianos que a pesar de cualquier circunstancia, hijos de Dios, que ellos pueden seguir avanzando, caminan, no se detienen. Florece en ellos, hermano, el don del Espíritu de Dios. Florece en ellos el testimonio, la gracia. Hay frutos en ellos. Estos hermanos, repito, a pesar de cualquier circunstancia avanzan. Pero tenemos otro grupo que viven de apariencia. No se comportan como pecadores, pero no tienen relación con Dios. Son aceptados en la iglesia porque su vestido, su vestidura es de cristiano, pero no hay fruto alguno en ellos, ni a manera personal ni a manera familiar. Todo parece normal, pero no avanza. Y tenemos los otros que, empezando en este proceso por ser negligente y empezar a detenerse, terminan ser arrastrados y comienzan a comportarse con pecado en sus vidas. No pudieron mantenerse. Hermano, el proceso es así. Si tú y yo no podemos sostenernos siguiendo a nuestro Dios, mañana terminaremos agradando al mundo. Independientemente de quién seas. Porque nosotros podríamos llamar, siendo el laico el más pequeñito, o ser el laico con mayor experiencia y conocimiento en las Escrituras. Pero cuando la vida espiritual, cuando el mundo, hermano, comienza a invadir esta área espiritual y no nos percatamos, no nos enteramos, porque lo miramos tan normal, porque para mí está bien, aun cuando no considere las Escrituras para ello, eso
nos va a llevar tarde que temprano a perder la batalla en el río del mundo. La Escritura dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. La iglesia no puede olvidarse que hay una lucha espiritual grande a su alrededor. La iglesia no puede olvidarse que no es el conflicto con mi hermano. El conflicto con mi hermano me empuja a vivir en la carne, a vivir como pecador. La contienda, el pleito, los desacuerdos me hacen ser como el mundo. Y el mundo comienza a absorberme y no me doy cuenta. La vida en el Espíritu, hermano, es paciente, es paz, es misericordiosa. Escuche, Dios nunca ha avergonzado a uno que vive en el carácter de Dios. A pesar de lo que el mundo diga, a pesar de las cosas que parezcan, no hay nadie que pueda ser avergonzado cuando su vida la coloca en el cuidado de Dios. Si no pesamos nuestra vida diariamente con nuestras acciones, nuestras asociaciones, vamos a perder la batalla. Examinémonos cada día. Y lo que el mundo tiene, déjalo ir. Apártate de él. Al que consideras buen amigo, hazlo de verdad buen amigo. Déjale saber que vea la santidad que hay en ti, que en ti tiene la oportunidad de venir a Cristo, que se puede apartar. En el mundo te puedes gozar con las cosas que Él hace, te puedes reír de sus chistes, puedes hasta probar sus acciones y consolar sus errores, y eso te va a dañar a ti mismo. Vive en santidad en el mundo y vive santidad en la iglesia. Al final del día, solo nuestro Dios busca un hombre y una mujer que sus vestiduras sean limpias, puras. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Observemos nuestro proceder, observemos nuestro vivir y aprendamos a confiar en Él. Levanta tus manos donde estás, bendito Dios. Padre, mira a tu pueblo, Señor, nuestras vidas, cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, Señor, hemos perdido el enfoque. No hemos discernido ni hemos entendido. Para muchos, Señor, de nosotros, nos cuesta mucho trabajo desasociarnos de las cosas que vienen a nuestros ojos, a nuestros oídos, las palabras que salen de nuestra boca, las pasiones con el que el mundo nos rodea, y no hemos aprendido a quitar todas esas cosas que han perjudicado nuestras vidas. Pero tú, que eres Dios de misericordia, hemos entendido también que tu Santo Espíritu ha estado con nosotros desde el mismo momento en que nosotros arrepentimos de nuestros pecados, y sin habernos percatado, desde el mismo momento de la gestación de nuestras vidas, ya estabas presente ahí. Y tú observaste en aquel momento la creación que hiciste y nos diste vida, aún estando apenas en el vientre de nuestra madre. Formaste un plan de vida y propósito en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos para mirar. Primeramente, ayúdame a entender que tengo que aprender a vivir en santidad en la vida del Espíritu, no como el mundo vive, sino como tú vives. Enséñame a agradarte, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, al que entiende que necesita desasociarse, Señor, de las cosas que han perjudicado su alma, su corazón.
Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a hacer buena mayordomía de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestros sentidos. Danos dirección por tu Santo Espíritu. Que no falle, que no falte el testimonio de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que no seamos como el necio, sino que aprendamos a vivir como el sabio para honrar tu nombre. En Cristo Jesús, honramos a ti, Señor, por Jesucristo. Amén. Señor, los que están enfermos, que están allí en la congregación, como los que no están aquí, los que están orando, Señor, por otros parientes fuera de aquí, en nuestros países, en donde quiera que estén. Tu gracia y tu misericordia nos ha enseñado, Señor, que en la cruz del Calvario compraste nuestras almas y sanaste nuestros cuerpos, porque en tus llagas nosotros ya hemos sido curados. Bendice a tu pueblo, sana a tu pueblo, Señor. Dale, Señor, la salud, el milagro, la restauración en el cuerpo. Transforma órganos, Señor, en cada uno, Señor, que tiene necesidad, porque tú eres Dios, Señor, nuestro y soberano. Señor, en ti es que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza. Ayúdanos también a vivir para honrarte. Ayúdanos, Señor, a vivir para agradarte. Guárdanos, Señor, en nuestros labios, pero ayúdanos, Señor, a vivir en la santidad y que hablemos palabras de vida con nuestros labios. No permita, Señor, que nuestras bocas se asocien con el mundo, que nuestros ojos estén asociados con el mundo. No permitas que nuestros oídos se sigan gozando con el mundo. Tu palabra dice que esa asociación va a traer perjuicio a nuestras almas, va a traer desgracia a nuestras almas, va a crear corrupción a nuestras almas y terminaremos perdiendo lo que tú nos has dado. Guarda a tu pueblo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. A hoy, Señor, vamos a salir de este lugar. Envía a tus ángeles, Padre, que nos guarden, que nos protejan, que cada uno atesore en su corazón la bendición, la gracia puesta, Señor, tuya sobre cada uno de ellos. Ayuda a cada uno de nosotros, que seamos bendición donde quiera que vayamos, que aprendamos a vigilar nuestras palabras, nuestras acciones, que seamos de bendición, Señor, para otros, que el mundo pueda tener un modelo a través de cada uno de nosotros, un ejemplo de que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir para honrarte. Llévanos, Señor, con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la divina y santa comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: amén. Hermanos, el Señor me los bendiga.